Que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Agradecemos al Señor esta maravillosa oportunidad que tenemos de encontrarnos en su espacio Más cerca estoy. Hoy le agradecemos también a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares, hasta sus oficinas, sus lugares donde toman algún tipo de espacio o receso en este momento. En todo lugar donde el poder de la palabra de Dios puede llegar, alumbrando con el poder del Espíritu Santo, agradecemos el hecho de que usted se conecte en este momento. También agradecemos a cada persona que cada día testifica, nos envía con frecuencia algún tipo de testimonio, algún tipo de experiencia, algún tipo de aprendizaje, algún tipo de lección extraordinaria que Dios ha hecho en su vida a través de alguno o de varios de los estudios que hemos estado realizando al compartir la palabra de Dios. Hoy estaremos juntos estudiando nueva vez la palabra de Dios, hoy con el tema titulado La batalla del Armagedón. La batalla del Armagedón es el título del importantísimo tema que estaremos tratando en esta hora. Antes de iniciar el estudio, tenemos un listado de personas que han solicitado la oración y que como siempre los presentamos en oración intercesora delante de nuestro Dios. Hoy estaremos orando por Joan de Jesús y Joan está solicitando oración por su madre Juana de Paula. También estaremos orando por Mercedes Márquez y su familia, también por Sandra Minerva Mejía. Ella pide oración de manera particular por sus hijos. También estaremos orando por Nelson Núñez y familia, por la familia Nora Sarmiento, también por Juan José Encarnación, y él pide la oración por un amigo que se encuentra afectado con el COVID-19. También estaremos orando por la familia Rosario Soriano, de igual manera por Ángela de Almanzar y familia. También estaremos orando por María Magdalena Ramos, también por Eduardo Hurtado, Aracelis Morrobel y familia. También estaremos orando por Castianola Medina. De igual manera, ella pide la oración de manera particular por un empleo para su esposo. También estaremos orando por Enérida Disla, por Ronnie Martínez, y Ronnie pide la oración por su madre Ruth Valdés. También estaremos orando por Yasmín Brito, Pedro Sánchez, Anita Viteri está pidiendo por su salud, y Belice Alcántara está pidiendo por su hermana Alessandra Alcántara. También pues está rogando al Señor, y rogaremos también nosotros para que el Todopoderoso pueda consolar el corazón de esta su hermana Alexandra, que el sábado perdió un hijo en un accidente trágico. Estaremos orando para que Dios le fortalezca en la bendita esperanza, para que su fe pueda fortalecerse y aferrarse al Señor, y cuando un día las familias sean restauradas en la patria celestial, que allí pueda recibir de manos de los ángeles también a su hijo. Estaremos orando también por Rina Cordero, quien está expresando gratitud al Señor. Está agradeciendo porque la salud de Angeli ha tenido una mejoría muy sustancial. La ha colocado en la oración desde hace ya un par de meses, y ahora pues está dando gracias al Señor porque pudo superar tanto que incluso pudo graduarse, pudo completar todos los requisitos y graduarse. Estaremos orando también por Junior Alcántara y por su salud. También por todos aquellos que han tomado la decisión de entregar su vida a Cristo y que ya así el próximo sábado, por la gracia de Dios, estarán naciendo de agua y de espíritu mediante el bautismo, para que su nombre se inscriba en el libro de la vida del Cordero. Y también oraremos por cada uno de ustedes, amigos y hermanos, que están allí conectados y que confían en el poder del Señor que obra cada vez que oramos, cada vez que le pedimos y que nos unimos juntos en oración. Oremos en este momento. Dios eterno, Padre de bondad que estás en los cielos, en esta hora nos presentamos ante ti sin méritos propios, pero por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, nos presentamos ante ti. Queremos, Señor, que este listado de peticiones, cada una de las personas que hemos mencionado, que hemos citado por nombre,
Queremos, Señor, que tú obres en forma poderosa en su vida, que tú reprendas al enemigo de su lado, quites cualquier obstáculo que está impidiendo que se derrame la bendición para que tu poder se manifieste en la vida de esas personas, de esas familias, de esos hogares, de esos matrimonios, de cada vida también en forma individual, en forma particular. Te ruego también, Señor, por cada una de las personas que están conectadas y se están conectando en este momento para participar del importantísimo estudio de hoy. Y te rogamos, a propósito, que tu Santo Espíritu sea quien nos guíe a toda verdad al tratar este tema profético importantísimo. Queremos recibir tu enseñanza, que Cristo, a través del Espíritu Santo, como gran Maestro, nos instruye en esta hora, y que tu bendición alcance cada amigo, cada hermano que se ha conectado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez te damos, amigo y hermano, por estar allí dispuesto a estudiar la palabra de Dios junto a nosotros, poder juntos abrir la palabra de Dios y recibir guía del Espíritu Santo. Este tema, la batalla del Armagedón, es un tema trascendental. Es un tema de impacto prácticamente que trasciende lo que tiene que ver con las denominaciones cristianas y aún más allá del cristianismo. El impacto y la creencia en la batalla del Armagedón ha traído consigo no solo la descripción de esta verdad que presenta la Biblia, sino que también a lo largo de los años han habido muchas tergiversaciones, mucho sacar de contexto bíblico lo que tiene que ver con esta verdad de la batalla del Armagedón, y ha hecho que muchas personas con frecuencia estén confusas con relación a lo que significa y en qué consiste realmente la batalla del Armagedón. Pero por ello vamos a abrir la Biblia, vamos a abrir la palabra. Es muy sabido que por lo menos en las últimas 5 décadas o por más de 5 décadas, la gente en el mundo cristiano, especialmente en el mundo protestante, han tenido una gran agitación con relación a fijar incluso fechas en torno a la batalla del Armagedón. Y se han escrito libros e innumerables artículos queriendo describir lo que consideran que en su momento, en un determinado espacio, sería la batalla del Armagedón, incluyendo las 4 guerras árabe-israelíes que han ocurrido desde 1948, cuando en mayo, a mediados de mayo del año 1948, se fundó el moderno Estado de Israel. Y desde ese día que se trasladaron o fundaron ese moderno Estado, inmediatamente los árabes le declararon la guerra, y desde esa primera guerra árabe-israelí, 1948, pasando por la segunda guerra árabe-israelí que tuvo lugar en 1956, también conocida como la guerra de Suez, la guerra del canal de Suez. De igual manera, la tercera guerra árabe-israelí, que tuvo lugar en el año 1967, conocida también como la Guerra de los 6 días, fue la guerra más cruenta que jamás haya ocurrido en esa zona del Medio Oriente. Se desplazaron la misma cantidad de tanques de guerra que en la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra solamente entre los árabes y los israelíes. Y muchos pensaron que llegaría el fin de la existencia de la humanidad por la intervención de las 2 grandes superpotencias en ese entonces, la ex Unión Soviética y también Estados Unidos de Norteamérica, apoyando uno u otro bando. Y esta guerra, conocida como la Guerra de los 6 días, realmente cambió hasta la fisonomía del mapa, la geografía del Medio Oriente, por el desplazamiento y las conquistas que logró hacer Israel en esa tercera guerra, donde también, al igual que en las demás, había obtenido la victoria. Y la cuarta y última guerra entre Israel y los árabes en forma real ocurrió en el año 1973, más específicamente del 6 al 9 de octubre. El día 6, cuando comenzaron a ser atacados los judíos por los árabes, era día de Yom Kippur, por eso se le conoce como la batalla de Yom Kippur, una fiesta celebrada por los judíos con mucha solemnidad, además de que era el 7º día de la semana, así que los judíos
que ese día no tienen ningún tipo de trabajo o labor, pues no tenían la atención puesta en las fronteras físicas y políticas, sino en las fronteras espirituales. Y por eso le tomó a Israel más de 48 horas lograr movilizar su ejército. En esas guerras dadas en el Medio Oriente, cada vez que se ha suscitado, cada vez que se ha visto venir algún tipo de conflicto en el Medio Oriente, muchos han dicho es la batalla del Armagedón, y muchas personas han prestado atención considerando que en eso consiste realmente la batalla del Armagedón. Y más reciente, pero también ya hace un par de décadas, tanto en el año 1990 como en el año 2003, 1990 y año 2003, en ambos años, Estados Unidos dirigió una coalición mundial contra Irak. En 1990, la famosa operación Tormenta del Desierto, como se le llamó a esa coalición que fue a expulsar a Saddam Hussein, quien había invadido a Kuwait, que contaba con más del 25% de las reservas de petróleo de buena calidad, y que él de alguna manera invadió con propósitos claros de lograr control sobre esa parte de la economía a nivel global. Pero en el año 2003 fue ya la última intervención así considerable con Estados Unidos y muchos países aliados, especialmente de Occidente, y también para ese entonces muchos pensaron que era la batalla del Armagedón. Se escribieron libros, numerosos artículos, también se presentaron descripciones ya en la última, usando incluso muchos de los medios masivos de comunicación de esta época para intentar crear el ambiente como de que estaba ocurriendo el Armagedón. Sin embargo, lo que la Biblia presenta como la batalla del Armagedón y que vamos a ver, no tiene que ver específicamente con el Medio Oriente. No tiene que ver con una guerra donde interviene Israel e Irak, que en la antigüedad Irak era lo que conocemos como Babilonia, la Babilonia política o nacional tenía lugar en Irak, pero no tiene que ver con eso, bíblicamente hablando. ¿Por qué no? Porque en la Biblia encontramos que las promesas que en la antigüedad se le aplicaban al Israel nacional, en la dispensación cristiana se le aplican al Israel espiritual. Noten cómo el propio Señor Jesús le habló de manera bien enfática y clara a los judíos con relación a cómo le era traspasado el privilegio que habían gozado en la antigüedad, cómo le era traspasado ahora a la iglesia. Mire cómo lo expresa el Señor Jesús en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, y vamos a leer específicamente el versículo 43. Mateo, hablando el Señor Jesús, en el capítulo 21, versículo 43. Muy interesante esto que el Señor Jesús le dice de manera terminal. Dice así, Mateo 21, 43, hablando el Señor Jesús: por tanto os digo que el reino de Dios, atención, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. Le está hablando a los judíos. Ahí está hablando claramente desde el versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús realmente traspasó el privilegio que había dado a los judíos a la iglesia cristiana. Y lo vemos más claramente expresado cuando se cumplió el tiempo que había sido señalado por el Señor a través del profeta Daniel. Daniel, por ejemplo, en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, contienen una profecía de tiempo a la que hacían alusión Jesús y Juan el Bautista al decir: el reino de los cielos se ha acercado y el tiempo se ha cumplido. Y como el tiempo de gracia para la nación de Israel estaba por concluir, por eso los privilegios enormes que tuvieron en la primera parte de la predicación del Evangelio son notables. No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al enviar a predicar a los discípulos, a los 12, a los 70, les decía: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No por tener algún tipo de privilegio particular, no por hacer ascensión de personas o de raza, sino porque a ellos se les estaba terminando el tiempo de gracia, el cual concluyó o fue sellado por ellos con el apedreamiento de Esteban en el año 34 de nuestra era. Sino que aún Jesús le dice todavía en Hechos 1, versículo 8: recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, noten el orden, en Jerusalén, en Judea, toda la provincia, en Samaria, el lugar más cercano con relación a Israel, y hasta lo último de la tierra. Ahora era la misión de la iglesia. Y como todavía le quedaban 3 años y medio a la nación de Israel por la profecía, pues se concentraron en ellos, pero no lo aprovecharon. De hecho, sellaron el final de ese periodo de gracia que se le concedió a ellos, que Dios le dijo a Daniel que ese tiempo estaba determinado para tu pueblo y para la santa ciudad, que lo concluyeron con el apedreamiento del primer mártir cristiano. Y miren entonces la reacción de Pablo y también Bernabé en Hechos capítulo 13, versículo 45. Miren la reacción. Hechos capítulo 13, en el versículo 45. Aquí lo expresa de manera bien clara. Hechos capítulo 13, versículo 45. Esto nos va a dar el trasfondo para nosotros comprender por qué definitivamente Israel e Irak no son el centro de la batalla del Armagedón, sino lo que vamos a ver en la palabra. Miren lo que dice Hechos capítulo 13, versículos 45 y 46. Pero viendo los judíos, note de quién está hablando, Hechos 13, 45 y 46. Viendo los judíos la muchedumbre, toda la multitud que se iba tras los apóstoles, que ya no prestaban atención al judaísmo, sino a aquel en quien se habían cumplido todas las cosas que representaba realmente el judaísmo, dice así: viendo los judíos, toda la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo estaba expresando, e incluso estaban maldiciendo, contradecían con blasfemias. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, atención, a vosotros a la verdad era necesario que se les hablase primero, la palabra de Dios. Pero como la han desechado y no se han juzgado dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, nos vamos a las demás naciones. Ya no más Israel como nación que tenía los privilegios altos. Y es por eso que entonces el apóstol Pedro, que conocía muy bien estos detalles, cuando le habla tanto a judíos como gentiles, a personas de todas las naciones, en su carta, Primera de Pedro, mire lo que dice en el versículo 9 del capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Veamos cuál es la nación que estará involucrada en la batalla del Armagedón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. De esta forma, el apóstol Pedro se refiere a la iglesia, se refiere al pueblo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, específicamente en el versículo 9, le dice, o nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Ya el pueblo de Dios, la nación de Dios, es de un carácter santo, espiritual, no es de un carácter político, nacional, como lo fue Israel en la antigüedad, que se involucraba en guerras y batallas literales, reales, con armas carnales realmente, y aunque había un trasfondo espiritual, porque el enemigo desataba guerra contra el pueblo de Dios, pero eran guerras literales. Y ahora lo que está diciendo la palabra es lo siguiente a la iglesia: ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es por esto que el apóstol Pablo también en Gálatas capítulo 3 versículo 26, Gálatas capítulo 3 versículo 26, y esta parte queremos dejarla bien en claro para cuando entremos a la batalla en breve encontrar realmente quiénes son los actores de esa batalla. Gálatas capítulo 3 versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que nos convierte en hijos de Dios, en ser parte de su pueblo. Los que lo han rechazado no son parte del pueblo de Dios, no son parte de la nación santa. Dice el verso 28, por tanto, delante de Dios ya no hay diferencia entre judío o griego. No hay diferencia de nacionalidad, ni de esclavo ni libre, ni de varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, sois herederos conforme a la promesa que Él le hizo a Abraham. ¿Cuál fue la promesa que le hizo a Abraham?
No le dijo en ti será bendito Israel, le dijo en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios desde el principio es un plan global. Por eso Cristo murió, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por ello que en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, 2 Corintios capítulo 10, versos 4 y 5, el apóstol Pablo dice cuál es la batalla a la que somos llamados. Dice en 2 Corintios 10, 4 y 5, dice el apóstol Pablo: porque las armas de nuestra milicia, note que la vida espiritual, a lo que hemos sido llamados es a una batalla. Y por eso en su momento el propio Pablo, antes de morir, dice: he peleado la buena batalla. Somos llamados a una batalla, pero él dice lo siguiente, 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales. Ya no se utilizan el pueblo de Dios como ejército de Jehová, ya no utiliza espadas literales, ahora utiliza la espada de la palabra. Ya no utiliza pues algún tipo de armamentos como lo que se usan ahora, armas de guerra como cañones, misiles, bombas atómicas. El pueblo de Dios no tiene armas carnales. Pero dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas. Note cómo son las armas de nuestra milicia. Son poderosas en Cristo Jesús para derribar fortaleza, para derribar argumentos y traer cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Así que la batalla, el conflicto que se está describiendo ahora, y como lo vamos a ver en Apocalipsis, ya no es un conflicto físico, material, sino que es un conflicto espiritual. Y continuamente la Biblia utiliza un lenguaje de guerra. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: milita como buen soldado de Jesucristo. Una y otra vez es el tipo de lenguaje que utiliza la Escritura. Y el libro de Apocalipsis, donde vamos ahora, donde vamos a encontrar esta batalla del Armagedón, el libro de Apocalipsis está lleno de imágenes y figuras traídas del Antiguo Testamento para destacar o figurar verdades que tienen que ver con el contexto profético, tomando algunos elementos que son comunes de la antigüedad con lo que ahora ha de ocurrir finalmente en medio de esa batalla que se describe en la palabra. El término Armagedón, de hecho, es una de esas figuras tomadas de la antigüedad. Vayamos a Apocalipsis capítulo 16, versículos 14 y 16. Este es el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Así que fácil de ubicarlo. Apocalipsis 16, versículos 14 y 16. Dice así la palabra: pues son espíritus de demonios que hacen señales. Note que está en un contexto religioso, espiritual. Hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, quienes se ocupan de influir en los gobiernos, en los estados, en los jefes de gobierno. Son espíritus de demonios, está diciendo aquí. Van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Note quién está allí inmerso en esa batalla. Es una batalla que incluye al Dios Todopoderoso. No es un conflicto militar, político aquí en la tierra como los que estamos acostumbrados a ver. La batalla del Armagedón es de proporciones globales, es de proporciones espirituales. Habrán armas que se tratarán de utilizar en contra del pueblo de Dios, pero armas que serán neutralizadas por el Señor, porque recuerde lo que dice Pablo en 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia, las que tenemos a mano, no son carnales, pero aunque no son carnales como una bomba, como un misil, pero son poderosas para derribar fortaleza, para derribar todo lo que el enemigo pueda presentar. Recuerde cuando el rey Ezequías se fue a la batalla confiando en el poder del Señor, lo único que utilizó como armamento fue la confianza en la palabra, la oración y la alabanza. Y el pueblo estaba dividido, subdividido. Un grupo cantaba, el otro grupo coreaba, y mientras cantaban, Jehová le dio la victoria. Por eso, la batalla del Armagedón, dice el versículo 14 de Apocalipsis 16, es la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Él es el protagonista de esa batalla. Pero dice el versículo 16, y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón,
desde la expresión que utiliza Juan aquí, donde nos dice que en hebreo, la palabra que en hebreo nos está enviando inmediatamente al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, fue el Antiguo Testamento que se escribió realmente en hebreo, mayormente. Así que al decirnos la palabra es en hebreo, nos está diciendo su significado. El entendimiento para comprender esta verdad está en el Antiguo Testamento. Y menciona la palabra Armagedón. Realmente ese lugar no existe como tal, el lugar de Armagedón, porque Armagedón significa monte de Megido. Y en Megido realmente lo que hay es un valle que se menciona en varios lugares en el Antiguo Testamento. El valle de Megido o el valle de Jezreel es el mismo valle donde se daban grandes batallas en la antigüedad. Y siendo un ícono de las batallas del pueblo de Dios en la antigüedad, se toma ahora como figura para describir la última batalla en la que intervendrá el pueblo de Dios. Pero recuerde que el pueblo de Dios no es una nación política, es una nación santa, es una nación espiritual, que no está en un lugar geográfico definido, sino que se encuentra en el mundo entero. Es por eso que la batalla es también de proporciones globales en lo que tiene que ver con lo que el enemigo busca reunir. Dice en Apocalipsis 16:14 que esos espíritus de demonio van a los reyes de la tierra. Claro, no van en la forma natural o en la forma en que estos espíritus pudieran presentarse, sino utilizando sus agentes que sirven a sus propósitos. Personas en el mundo religioso que obran situaciones paranormales, realizan señales, dice allí la palabra, para convencer a los reyes de la tierra. Imagínense, personas que guardan cierta distancia de la verdad bíblica y que ante el primer religioso que esté cerca de ellos, que forme parte de sus asesores, de sus consejeros, le realicen algún milagro, sean capaces de profetizarle algo y sorprenderlo. Eso preparará la mente de los reyes de la tierra para esa última batalla, o sea, para que se sitúen del lado del enemigo en esa última batalla. Y es por eso que entonces la palabra de Dios nos presenta que en la coalición final los reyes de la tierra se unen con el poder del anticristo, con el poder de la bestia, para atentar contra el pueblo de Dios en esa última gran batalla. Pero volvamos a lo que tiene que ver con Armagedón. La palabra, una palabra compuesta. Ar, nos dijo que es en hebreo, significa monte. Magedón es de Megido. Así que el monte de Megido. Y les he dicho que en Megido lo que hay es un valle. Y la única montaña que se alcanza a ver a la distancia cuando se esté en el valle de Megido, allí en el Medio Oriente, es el monte Carmelo. Y qué interesante que sea el monte Carmelo el que se esté describiendo de manera indirecta a través de esta expresión de Armagedón, porque en el monte Carmelo hubo una batalla que fue una batalla espiritual. Una batalla espiritual donde se enfrentó la verdad y el error. Y en la batalla del Armagedón, como veremos, será el último encuentro, el último enfrentamiento entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás, en la persona de los hijos de Dios, el pueblo de Dios, y el grupo del enemigo, que hasta el número se representa allí en el libro del Apocalipsis, tanto el número del ejército de Jehová, como también el número del ejército del enemigo. Lo vamos a ver en breve, pero note por qué hace referencia entonces al único monte que hay en Megido, que es el monte Carmelo, donde Elías se enfrentó a los falsos profetas. Mire por qué, interesante, porque en el libro del Apocalipsis no se menciona el nombre de Elías, pero es el gran ausente al que más referencia se hace en el libro del Apocalipsis. No hace falta que se mencione el nombre de Elías, porque se mencionan los enemigos de Elías, se mencionan también las acciones de Elías, la profecía de Elías, el tiempo profético de Elías, todo lo de Elías se menciona. Y lo que hizo Elías, anote por ejemplo, uno de esos pasajes interesantes que podemos ver que hace referencia a Elías, es cuando se menciona la enemiga de Elías. Lo primero que hace Apocalipsis es mencionar la enemiga de Elías, a Jezabel. De ella se habla en Apocalipsis capítulo 2, versículo 20. Y habla allí acerca de que esta mujer, Jezabel, la que prostituyó al pueblo, enseñó al pueblo a fornicar, está representando Jezabel, ese mismo grupo que hemos visto en otro estudio conocido como la Gran Ramera. Así que Elías tenía una enemiga.
que era Jezabel, que estaba unida al rey. Noten, no pierdan la conexión, porque la gran ramera se une a los reyes de la tierra, pero Jezabel está unida a un rey de la tierra. Así que tanto Jezabel como también un cuerpo religioso o una iglesia apóstata unida a los reyes de la tierra buscan el apoyo en el poder político para lograr sus fines. Jezabel por sí sola no tenía poder para perseguir a Elías, que era el representante de Dios en ese momento, el representante del remanente, de los que habían quedado fieles a los mandamientos de Dios. En algún momento Elías pensó que solo él quedaba. Y Dios le dijo, no, me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y por eso el conflicto que se dio allí en el Monte Carmelo. Así que ya se describe la enemiga de Elías, Jezabel. Eso nos dice que de alguna manera el pueblo de Dios que enfrentará a esa mujer, a esa iglesia apóstata, representará a Elías. Y Jezabel representa a esa mujer. Repito, en Apocalipsis 2:20. Pero también se menciona el período que duró la profecía de Elías. 3 años y medio. Durante 3 años y medio Elías pudo profetizar que no caería una gota de agua. La lluvia no descendió durante 3 años y medio. Y el libro de Apocalipsis hace referencia a ese periodo de manera directa o indirecta. Por ejemplo, Apocalipsis 12:6 habla de 1260 días. 1260 días, que es exactamente 3 años y medio. También Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses. 42 meses es exactamente 3 años y medio. Así que el periodo en que la profecía de Elías se cumplió también está mencionado en Apocalipsis. Un tercer elemento, el fuego que consume. El fuego que consume también es mencionado en el libro del Apocalipsis en el capítulo 11, versículo 5. Y mire de qué manera hace la referencia. Vamos a leerlo. Libro de Apocalipsis, capítulo 11, en el versículo 5. Mire qué interesante, porque nos va a mencionar una acción directa que realizó el profeta Elías. Apocalipsis 11, versículo 5. Dice así: si alguno quiere dañarlos, ustedes van a ver lo que ocurrió ahorita cuando quisieron dañar a Elías. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Sale fuego y devora a sus enemigos. Qué interesante, porque en el caso de Elías, en el segundo libro de los Reyes, mire lo que ocurrió. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1. Mire qué interesante. Vea por qué la Biblia es su propio intérprete. Cómo describe estos elementos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 1, de manera especial desde el versículo 9. Miren lo que dice. Elías también tuvo enemigos que fueron a buscarlo para hacerle daño. Y miren lo que ocurrió con ese fuego. Ellos le respondieron a Elías, enviados por el rey de Samaria para matar a Elías. Dice el versículo 9. Versículo 9 del capítulo 1. Luego envió a él un capitán de 50 soldados con sus 50, el cual subió a donde estaba Elías, y aquí él estaba sentado en la cumbre del monte. Y entonces el capitán le dijo: varón de Dios, a Elías, el rey ha dicho que desciendas, pero era para hacerle daño. Y Elías respondió y le dijo al capitán de 50, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a los 50. Hay personas que a veces se han concentrado solo en lo que ocurrió en el Monte Carmelo y no conocen esta parte de la historia de Elías, donde este fuego descendió y devoró a estos 50 junto con su capitán, pero no se quedó allí. Volvió el rey a enviar a otro capitán con 50 soldados más y le habló otra vez diciendo: varón de Dios, el rey ha dicho que descienda y que descienda pronto. Pero Elías le respondió diciendo, dice el versículo 12, si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y te consuma con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a los 50. Noten que cuando Apocalipsis 11, versículo 5 está diciendo, si alguno quiere dañarlos, refiriéndose al pueblo de Dios, sale fuego de la boca de ellos y consume a sus enemigos. Ya eso ocurrió con Elías. Otra referencia a Elías. Una cuarta más. En el mismo capítulo 11 de Apocalipsis, versículo 6, dice que se iba a cumplir también la profecía de que no iba a llover en los días de su profecía. Otra alusión directa a Elías. Mire lo que dice.
Apocalipsis 11:6. Esto tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Lo mismo que hizo Elías. Y finalmente un quinto elemento. En los días de Elías, cuando en el monte Carmelo se dio ese enfrentamiento entre la verdad y el error, solo el profeta Elías logró hacer descender fuego del cielo, porque estaba en juego la verdad y el error, y Dios no le permitió a Satanás descender fuego en ese momento. Sin embargo, recuerde que en la parte final de la historia, a Satanás se le permiten cosas que no se le permitieron a lo largo del conflicto. Ya en su último accionar, y mire lo que dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Mire lo que hará el falso profeta en ese conflicto final junto al anticristo. Apocalipsis capítulo 13, en el versículo 13 también. Mire qué interesante, otra alusión a Elías. Apocalipsis 13, 13, dice la palabra lo siguiente. Apocalipsis capítulo 13, en el verso 13, describe así la palabra. Y hacía, se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo delante de los hombres. Así que el falso profeta, en la parte final de la historia, unido al anticristo, hará descender fuego del cielo delante de los hombres. Una alusión directa a Elías. Lo que nos está diciendo que en este conflicto final, en la batalla del Armagedón, en el monte Carmelo simbólico, que en el tiempo final se le llama Armagedón, el monte de Megido, donde se enfrentará el pueblo de Dios por un lado, representando a Dios y su verdad, y del otro lado el grupo del enemigo. En esa última batalla, sí se le permitirá a Satanás, entre las señales que obre por medio del falso profeta, hacer descender fuego del cielo. Es por eso que en la parte final de la historia, mantenerse de parte de la verdad requiere prestarle atención solo a lo que está escrito. Y por eso usted notará que los argumentos en cualquier tema lo buscamos en la palabra. Cuando Cristo se enfrentó en su batalla contra el diablo en el desierto, todo lo replicó diciendo, escrito está, escrito está. Su arma fue la palabra, no un milagro, porque el milagro puede provenir de otra fuente, de otro poder. Así que de manera interesante, vayamos ahora a ver los dos ejércitos que se enfrentan en la batalla del Armagedón. ¿Cómo los describe la Biblia? La Biblia dice incluso hasta el número de este conflicto en el que está involucrado la verdad y el error. El libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 7, Apocalipsis 7 presenta el ejército que Dios tendrá para esa última batalla. Recuerde que en la antigüedad, cuando el pueblo de Dios era una nación política y el pueblo se dirigía hacia una batalla, cuando se estaban preparando se hacía un censo. Y el Señor quería saber cuántos hombres de guerra podían salir de la tribu de Rubén, de la tribu de Leví, de la tribu de Judá, de la tribu de Isaacar, cada una de las tribus, cuántos soldados estaban listos para la batalla. Y siempre fue una constante hacer un censo antes de entrar en la batalla. Y antes de entrar en la batalla del Armagedón, Apocalipsis presenta que Dios hace un censo de quienes podrán salir de cada tribu. Claro, aquí tienen una connotación simbólica porque está en un contexto figurado, en un contexto profético. Y noten entonces lo que dice Apocalipsis en el capítulo 7. Vea los detalles que aquí se mencionan para prestar atención a los detalles cuando veamos el ejército que el enemigo tendrá para enfrentar al ejército de Jehová. Y Jehová siempre ha ganado las batallas. De hecho, uno de los nombres predilectos es ese, Jehová de los ejércitos. Y el ejército que él tendrá para el final aquí en la tierra se describe así en Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. No olvide estos ángeles que están aquí sobre los 4 ángulos de la tierra. Lo vamos a ver también cuando veamos el ejército del enemigo que enfrentará este ejército de Jehová. 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos. Vamos a ver eso. Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar, ni sobre los árboles. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles que a quienes se había dado poder para hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagan daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles,
hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor ahora? Está deteniendo todo para sellar a su ejército, para numerar a su ejército, los que han de entrar en el conflicto final, en la última gran batalla, la batalla del Armagedón. Y dice el versículo 4, y oí el número, atención, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y ya hemos visto cuál es el Israel de Dios, cuál es la nación santa, cuál es el pueblo que ahora es depositario de las promesas. Y comienza a enumerar las tribus y comienza a dar un número. Dice 12,000 sellados de la tribu de Judá, 12,000 sellados de tal tribu, siempre 12,000, un número constante. ¿Por qué? Porque todo el contexto es simbólico, es el Israel espiritual, es un número simbólico. El 12 representa al pueblo de Dios. Por eso en la antigüedad eran 12 patriarcas, 12 tribus, luego 12 discípulos, 12 apóstoles. El 144,000 está hablando de ese número intensificado. Es el múltiplo del número 12. Está representando al pueblo de Dios allí en la parte final de la historia. Y por eso se le da el mismo número, un número perfecto está buscando aquí que represente al pueblo de Dios. Así que el pueblo de Dios en la parte final de la historia, su número, un número simbólico, está descrito como 144,000. ¿Y cuál será el número de los perdidos? El número simbólico que representa al ejército de Satanás, ya que aquí Dios presenta el censo de los que entrarán en la última batalla. Y primero Dios lo está sellando para que no se confundan mansos y cimarrones, para que estén bien definidos los que son parte de su pueblo, porque parte de las armas que Dios utilizará en ese conflicto para defender a su pueblo será un bombardeo desde el cielo con las 7 postreras plagas que solo caerán sobre los que tengan la marca de la bestia, sobre el ejército del enemigo. Por eso los que tengan el sello de Dios serán librados de ese bombardeo que Dios hará contra los enemigos de su pueblo, como veremos en breve. ¿Dónde se presenta el ejército? El número de ese ejército del enemigo está en Apocalipsis capítulo 9, desde el versículo 13. Note que este contexto donde aparece aquí el número del ejército de Jehová para el tiempo final, para la última batalla, es luego que se abre el sexto sello. El sexto sello se abre al final del capítulo 6. El séptimo en el capítulo 8. El capítulo 7 aparece como un paréntesis presentando el ejército de Jehová que tendrá lugar para esa última batalla, los que serán sellados, los que serán guardados. Ni uno de esos soldados de Jehová perecerá en esa batalla. Ninguno de ellos morirá. ¿Y quienes componen el ejército del enemigo? También ocurre, mire qué interesante, en el sexto elemento. Ya no en el sexto sello, pero lea conmigo el capítulo 9 de Apocalipsis. Capítulo 9 de Apocalipsis, esta vez lo que nos dice el versículo 5. Mire lo que dice, no el versículo 5. Vamos a leer ya donde nos lo dice claro, el versículo 13. Apocalipsis capítulo 9, versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta. Ahora fue en la sexta trompeta. Cuando se menciona el ejército de Jehová fue en el sexto sello. Y cuando se menciona el ejército del enemigo es en la sexta trompeta. Mire qué interesante. En el sexto elemento cada uno. El sexto ángel tocó la trompeta y hubo una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo, el sexto ángel que tenía la trompeta, se le dijo así, desata los 4 ángeles. ¿Recuerda? Cuando el ejército de Jehová se va a sellar, se le dice a los 4 ángeles que retengan a los 4 vientos. Y aquí se mencionan los 4 ángeles. Está diciendo que el contexto temporal es el mismo. Son contemporáneos ambos ejércitos en la parte final de la historia, luego del sexto elemento. Y dice así, desata los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Vamos a ver ese río en breve allí. En el gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para el día, la hora, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Por qué a la tercera parte? Porque la tercera parte representa al pueblo de Dios. Ya vimos en un tema hace un par de días
cómo la Biblia presenta en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículos 8 y 9, Zacarías 13, 8 y 9, que en toda la tierra los perdidos se describen allí como las 2/3 partes de manera simbólica y los salvos, el pueblo de Dios, como 1/3 parte. Por eso este ejército del enemigo está alistado para querer matar a la 1/3 parte de los hombres, o sea, al pueblo de Dios. Ese es el plan de ellos, pero no lo lograrán por la gracia de Dios. Y el número de los ejércitos, atención, ahora nos va a decir el número de los ejércitos, de los jinetes, era 200 millones. Yo oí su número. Mire qué interesante. 200 millones representa el ejército del enemigo que se enfrentará al ejército de Jehová en la batalla del Armagedón. El pueblo de Dios en la parte final de la historia es representado de manera simbólica como 144,000, que son sellados como pertenecientes a Dios. Y este grupo es mucho más numeroso. Quiere destacar eso. Es de hecho el número más grande que aparece en la Biblia y representa a los perdidos, el ejército del enemigo. 200 millones. Cuando esta batalla se enfrentan, mira cuál será el saldo, según nos dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 17. El libro de Apocalipsis capítulo 17, y mira lo que nos dice específicamente versículos 13 y 14. Apocalipsis capítulo 17, versículos 13 y 14. Así terminará. Estos tienen un mismo propósito, estarán bien unidos. La coalición del enemigo, la coalición que respaldará al anticristo en esa última gran batalla. Estos tienen un mismo propósito. Entregarán su poder y autoridad a la bestia, al anticristo. Pelearán contra el Cordero. Claro, al desatar la batalla contra el pueblo de Dios, están peleando contra el Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Alabado sea el nombre del Señor. El Cordero los vencerá porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y no importa cuántos reyes de la tierra sean convocados para esa última batalla por los espíritus de demonio que menciona el capítulo anterior, el capítulo 16 de Apocalipsis, versículos 14 y 16. Donde dice que los reunió a todos los reyes de la tierra para la gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Esos reyes de la tierra van a estar del lado del anticristo, van a pelear contra el pueblo de Dios, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y los que están con él, los que están del lado del Cordero, del lado de Cristo, del lado del ejército de Jehová, son llamados, elegidos y fieles. Mi amigo, mi hermano, en esa última batalla, un conflicto de proporciones globales, pero un conflicto espiritual, pero donde el enemigo tratará de utilizar todas las armas para intentar matar a la 1/3 parte, al pueblo de Dios. El Señor está de nuestro lado. Y ya lo ha dicho el apóstol Pablo en Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Solo el Señor nos dará la victoria en esa batalla del Armagedón, en ese último conflicto entre la verdad y el error, entre Cristo y Satanás, entre el ejército de Jehová y el ejército del enemigo. La victoria para el pueblo de Dios está asegurada. La victoria para la iglesia no está en entredicho, no está en veremos. La victoria para el pueblo de Dios está asegurada y garantizada por la palabra de Dios y por respaldo del Cordero que peleará contra ellos y finalmente los vencerá. Esta iglesia, este pueblo del Señor en la batalla del Armagedón, con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros, va a obtener la victoria en Cristo Jesús. No te separes en ningún momento de las filas del ejército de Jehová. Mantente firme bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emmanuel, que el Señor nos dará la victoria en la batalla final, la batalla del Armagedón. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano, y te ayude a mantenerte firme en medio de las batallas que enfrentas ahora, de las pruebas que se suscitan, queriéndote preparar para ese último conflicto. Que te habitúes a diario a colocarte del lado de la verdad, a rechazar el error y a obtener cada día la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Hoy estaremos orando por las siguientes personas antes de finalizar nuestro encuentro por este día. Recuerde que para mañana estudiaremos un tema sumamente importante. Mañana estaremos estudiando el tema La Virgen María,
un tema que tiene toda una connotación en la Biblia, en el mundo religioso, y jugará un papel determinante en la parte final de la historia. La Virgen María será el título del tema para mañana. No se lo pierda. Hoy estaremos orando en nuestra última oración del programa de hoy por Gemima Jiménez, y ella pide la oración por su hija Heidi. También estaremos orando por Elizabeth Arias, y ella pide oración por sus hijos. Oraremos también por Jacqueline Jiménez, por Melissa Ferreiras y familia, por Juan Ramón Gómez Navarro. También oraremos por Vianney Michelle, por Elena Annis. También estaremos orando por Jennifer Poirier, y ella pide oración por sus hermanos, tanto Yulisa como Jonathan. También estaremos orando por Marileni Mary, y ella pide la oración por sus padres. También por los planes que está desarrollando actualmente, Marileni pide la oración. Marilei. También estaremos orando por María del Carmen Castillo, y su familia. También por Domingo Rodríguez. También estaremos orando por Aide Ortegas Torres, y oraremos de manera especial por la salud de su nieta, que ella está colocando en el altar de la oración. También estaremos orando por Yaneli García, y ella pide oración por sus hijos y también por su bautismo en el nombre del Señor. También estaremos orando por Oten Wander Morel, y pide la oración por sus hijos. Oten Wander Morel pide la oración por sus hijos. También estamos orando en esta oración final por Giraidi Hernández. Está siendo colocada en la oración, y pide la oración Giraidi por Leori Mendoza y familia. También estaremos orando por Tomás Sánchez, también por la familia García Reyes, de igual manera por Zoila Yapor, y por sus hijos, por sus nietos y por Peggy Rubio. Pide la oración Zoila. También estaremos orando por Anaide Medina. Estamos orando por la familia Espíritu Santo. También estaremos orando por Nelly Enríquez, por Cruz María Regalado, y ella pide la oración por su salud. También oraremos por Nadia Liriano, y estaremos orando también por Humberto Cristian, por la salud de su esposa Odette Matos. También estaremos orando por Yolanda, por Yolanda Elena Calcaño, y pide oración de manera especial por su matrimonio. También por Yossi Bello estaremos orando, por Leoni Martínez Santana, especialmente por su salud. Así que estaremos orando por cada una de estas personas. Además, como siempre, le incluimos a ustedes, amigos y hermanos que están allí conectados, y queremos también orar por los integrantes del dúo Nisi. Oraremos también por ellos, por toda la familia, para que el Señor pueda bendecirles y pueda asistirles en este momento. Vamos a orar, no sin antes recordarles que mañana el título del tema que vamos a desarrollar, a la luz de la Biblia, a la luz de la historia y la profecía, es la Virgen María. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos la luz con relación al tema de la batalla del Armagedón. Gracias por mostrarnos tantos detalles en tu palabra, mostrarnos lo que significa cada figura, cada elemento, cada uno de aquellos argumentos que tu palabra presenta en favor de la victoria que darás a tu pueblo. Gracias, Señor. También te damos gracias por permitirnos en esta hora colocar en tus manos este listado de oración. Señor, tú conoces cada pedido, cada persona, cada familia, cada situación. Rogamos que tú intervengas en ello y puedas glorificar allí tu nombre. También que asistas a todos nuestros amigos y hermanos que están conectados, a sus familias, las situaciones que enfrentan, los desafíos, y que su fidelidad a ti abra las puertas para que derrames bendiciones hasta que sobren y abunden sobre ellos y los suyos. También te pido, Señor, que continúes guiándonos en cada estudio de tu palabra, y que des bendición a cada familia hasta donde llega tu palabra por medio de este programa. Gracias por escucharnos. Permite que mañana logremos conectarnos nueva vez para estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te siga bendiciendo, amigo y hermano.